Muy buenas tardes, mis hermanos. Para mí es un gran honor poder compartir con ustedes la palabra del Señor en esta tarde. Mitch, gracias por la confianza y darme esta oportunidad de compartir con ustedes. Amén. Me siento contento, honrado y también nervioso. Siento como maripositas en el estómago que me hacen pero eso es parte del asunto. Amén. Pues bien, en esta tarde, mis hermanos, nosotros continuamos con la serie que hemos estado enseñando, que Mitch ha estado enseñando y que ha sido de grande bendición para mi vida. Usted no sabe qué bendición ha sido estos mensajes a través de nuestro pastor Mitch. La luz refleja en mi espejuelo y no veo nada. Ha sido de una grande y poderosa bendición a mi vida. Y otra vez, para mí es un privilegio poder culminar con esta serie de estudios. Y el énfasis, esta serie de estudios, 21 días de oración, el énfasis que hemos querido dar en esta serie es orar primero. ¿Amén? Lo repiten conmigo, orar primero. Antes de tomar cualquier decisión, orar primero. Amén. Buscar sabiduría, orar primero. Discernimiento, orar primero. Si algo deben haber aprendido es que debemos orar primero. Amén. Recuerdo esa primera semana, Mitch nos decía que nosotros debemos buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. El apóstol Pablo dice, si habéis resucitado con Cristo, amén, buscar las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra del Padre, no las cosas de la tierra, porque nuestra vida está escondida con Cristo. Amén. Y nosotros como cristianos entonces debemos hacer eso, entender que es nuestra prioridad, mis queridos hermanos, buscar el reino de Dios para hacer la voluntad de Dios. En todo caso, en todo tiempo, para toda situación, orar primero. Así que si se van de aquí en esta mañana, o en esta tarde, debo decir, van a escuchar que voy a repetir como 50,000 veces, orar primero. Alguien dijo que cuando tú repites algo muchas veces, se te queda grabado en el corazón. Nosotros nos aprendemos canciones precisamente por eso, porque las repetimos, las cantamos. Tenía un amigo mío que él repetía, cuando cogíamos la clase, los exámenes, él decía que él se aprendía el examen de la manera como él estudiaba. Era familia de músicos, era que él le ponía música a la materia. Si era de matemática, de historia, por ahí él empezaba a cantar los diferentes... el tema que fuera, de historia por ejemplo, y se memorizaba, y cuando llegaba se sentaba y empezaba en la mente y contestaba las preguntas. Así que si nos salimos de aquí hoy, nos salimos con eso en la mente. Hay que orar primero. Amén. Para todo hay que orar primero. Hablamos de orar antes de hacer planes. Dijimos orar antes de tomar decisiones. Oramos para tener sabiduría. Y en esta tarde, mis queridos hermanos, el tema es orar primero cuando nos enfrentamos a pruebas o dificultades en la vida. ¿Habrá alguien que por casualidad se pueda relacionar con este tema? ¿Saben una cosa? Jesús nunca prometió que nosotros vamos a tener problemas, o que no íbamos a tener problemas. Él nunca dijo, recíbeme en tu corazón y vas a vivir una vida color de rosa. Al contrario, esto sí prometió Él. En el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Pero también dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Lo que sí el Señor promete es su presencia. Promete darnos fuerza para seguir hacia adelante. Y nos promete que en todo momento Dios va a estar con nosotros. Amén. Eso me trae a la mente el libro de Isaías. Isaías, el capítulo 43 dice, no temas porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegará. Cuando pases por el fuego, no te quemará,
ni la llama arderá en ti. No se trata entonces de que si paso o no paso. Él dice cuando pase. Aquí el asunto no es si vas a pasar o no vas a pasar. Aquí el asunto es cuando pases. Y cuando pases, reentiende y reconoce que Dios está contigo. Amén. Y eso es el mensaje que queremos inculcar en esta mañana, en esta tarde. Dios está con nosotros. En problemas, en dificultades, hay que orar primero. Dios está con nosotros. Amén. Y para esto les voy a pedir, aquellos que se puedan poner de pie, pónganse de pie para darle reverencia a la palabra del Señor. Y vamos a leer en el libro de Samuel. Vamos al Antiguo Testamento. Primera de Samuel. El pastor Mitch la semana pasada nos habló sobre en Segunda de Samuel, también hablando de David, una de las batallas de David, como David, antes de tomar decisiones, él consultaba con el Señor. Y continuamos en esa misma línea. Esta vez vamos a hablar en Primera de Samuel, en el capítulo 30, verso del 1 al 8. ¿Lo tienen conmigo? ¿O la tienen aquí? Amén. Dice así: al tercer día, David y sus hombres llegaron a Siclag, pero se encontraron con que los amalecitas habían invadido la región del Negev y con que luego de atacar e incendiar a Siclag, habían tomado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el más grande hasta el más pequeño. Sin embargo, no habían matado a nadie. Cuando David y sus hombres llegaron, encontraron que la ciudad había sido quemada y que sus esposas e hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Wow, está duro. David y los que estaban con él, tengan atención a esto, se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerza. ¿Alguna vez ha llorado hasta quedarse dormido? No continuaré porque me voy a poner yo a llorar. Sí, medio lloró. También habían caído prisioneras 2 esposas de David, la Jezreelita Ahinoam y Abigail, la viuda de Nabal de Carmel. David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo, y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas. Y aquí viene algo bien maravilloso. Pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios. Entonces le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: tráeme el efod. Tan pronto como Abiatar se lo trajo, David consultó al Señor: ¿debo perseguir a esa banda? ¿Los voy a alcanzar? Persíguelos, le respondió el Señor. Vas a alcanzarlo y rescatarás a los cautivos. Esto es palabra de Dios para el pueblo de Dios. Oramos. Padre, gracias, Señor, por esta maravillosa, preciosa palabra. Señor, yo te ruego y te pido que esta palabra pueda llegar a lo profundo de nuestros corazones y cambiar nuestras vidas. Tu palabra dice, Señor, que tu palabra es como la lluvia y como la nieve, que no retorna atrás vacía, sino que riega la tierra y la hace germinar. Permite que esta palabra germine en nuestros corazones, Señor. Que no seamos meros oidores de la palabra, sino hacedores de la misma. Padre, en el nombre de Jesús, tú conoces las necesidades de cada uno de mis hermanos. No estamos aquí por casualidad. No estamos aquí, Señor, porque simplemente quisimos estar aquí. Estamos aquí porque fue tu voluntad el traernos. Eres tú, Señor, Padre Santo, que nos das esa esperanza. Y es tu palabra, Señor, la que queremos escuchar. Úsame como instrumento para bendecir a mis hermanos como tú me has bendecido. Como tú has tocado mi corazón.
como tú has corregido mi vida y me has enseñado, Señor, yo te pido que de igual forma, Señor, tú toques a mis hermanos a través de esta palabra, que salgamos de aquí diferente, porque tu palabra, Señor, los ha transformado, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. A ver, les dije que uno se pone como medio viejito y se pone más... pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. Amén. Antes de entrar en el detalle de los versos, vamos a hacer una pequeña resumen de lo que está pasando aquí con David. David estaba siendo perseguido con Saúl. De hecho, David, había una segunda vez que David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, le quitó la lanza y el agua que bebía y demostrándole a Saúl que él tenía acceso a matarlo, pero él nunca lo hizo. Él decía: Dios me libre que yo toque al ungido de Jehová. Amén. Y David entonces tomó una decisión y dice: no, yo me voy a vivir con los filisteos, así Saúl no me va a buscar más. Y ciertamente Saúl dejó de buscarlo, se fue a un sitio que se llama Gad, y el rey de Gad era Aquís. Aquís, él se hizo amigo de él y ganó su confianza. David se le habían unido 600 hombres. Y interesante el relato de la Biblia. Se habían unido 600 hombres y que estaban con David, que eran los hombres de David. Y David entonces con sus hombres y las familias de cada uno de ellos, sus esposas y sus hijos, se fueron a vivir a este lugar llamado Ziklag. Amén. Y David llevaba un tiempo. Aquís entonces le dice a David: David, yo necesito que tú vayas a la guerra conmigo. David y Aquís y los filisteos se han unido para ir a pelear contra Israel. Y David le dice: pues tú dirás. Y entonces tú dirás lo que tu siervo tiene que hacer. Y David se fue con ellos, con sus 600 hombres de guerra. Pero llegaron los príncipes de los reyes filisteos cuando se reunieron. Le dijeron: ¿y qué hacen estos hebreos aquí metidos? No. Y aquí le decían: no, pero David ha estado conmigo tanto tiempo y David ha sido fiel conmigo. No, es que tú estás loco. No les dijo eso, pero te lo digo yo. Pero tú no has escuchado cuál era lo que cantaban en las danzas. Esta gente decían: Saúl mató a sus 1000 y David mató a sus 10,000. Ahora este hombre va a venir con nosotros y va a venir contra nosotros. No. Y aquí le dice: no sea David, tienes que regresarte. Lo siento, pero los príncipes de los filisteos no quieren meter otra vez a la tierra. Y okay, David se regresa. Cuando llegó al tercer día, le tomó para llegar. Cuando David entonces llega, se encontró con que un grupo, una banda de amalecitas, habían entrado al lugar, habían quemado sus casas, todas sus posesiones, y se habían llevado cautivo a sus hijos, a sus hijas, a sus esposas. Lo primero que entró en el corazón de este hombre fue el pánico. Usted se imagina el dolor que sintió. Nosotros estamos estudiando el libro del Antiguo Testamento, que el apóstol Pablo nos enseña que todas las cosas escritas, amén, en el pasado, en el Antiguo Testamento, se escribieron para que nosotros aprendiéramos, para que nosotros recibiéramos la enseñanza y no actuáramos como ellos. Amén. Este pasaje está cargado de mucha violencia y todas estas cosas. Amén. Pero podemos nosotros recibir la enseñanza de parte de Dios. Vemos que el Señor, aún en aquellos tiempos y en estos tiempos de nosotros, sigue siendo el mismo. El Señor trabajaba de esta manera con aquella gente en aquel tiempo, pero ahora en estos tiempos, como el pueblo cristiano, Dios trabaja, sigue siendo el mismo. El principio es lo mismo, pero Dios trabaja con esta gente en aquel entonces. Pero el apóstol Pablo entonces nos enseña que lo que se escribió en el Antiguo Testamento es para que nosotros aprendamos. Ahora, en este verso que acabamos de leer, vemos otra vez que cuando ellos llegan, ellos se encuentran con que el pueblo, la ciudad está quemada, sus hijos fueron tomados cautivos. Y ahora, ustedes se imaginan llegar a su casa y que hayan perdido absolutamente todo. ¿Qué emociones y sentimientos y situaciones experimentaron esa gente en ese momento? Y lo primero, yo me imagino que pasaron fue que tuvieron pánico, sintieron pánico en sus corazones. Amén. Al encontrar sus casas vacías y que sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Nosotros podemos relacionarnos con esta
todas las emociones que tuvieron, que pasaron esta gente en ese momento. Lo primero que sintieron fue pánico. Tú te imaginas lo que es llegar y darte cuenta de que tu casa está quemada, que no hay, que tus hijos se los llevaron cautivos. Yo no puedo imaginarme el saber que mis hijos están perdidos, que mis hijos se perdieron, que mis hijos fueron llevados. El pánico, el dolor, el miedo que haber sentido en ese momento. Amén. Segundo, otra que vemos aquí pásame la próxima vista. Amén. Primero vimos el pánico que sintieron. Vamos a ver en el verso 2 dice: habían tomado a cautivo a su mujer y a todos los que estaban allí, desde el más grande hasta el más pequeño. Cuando David y sus hombres encontraron que la ciudad había sido quemada y que sus esposas y sus hijos habían sido llevados cautivos, David y los que estaban se pusieron a llorar. Comenzaron a llorar al punto tal, de que ya no les quedaba fuerzas. Usted se imagina ese llanto, ese dolor que sufrieron esta gente. Yo no puedo imaginarme. Yo recuerdo pasando una situación un poco difícil. A consecuencia de esta situación yo tenía pesadilla. Y en la pesadilla yo soñaba que mi hijo se había desaparecido o que perdía a mi hijo. Y me entraba una desesperación y un dolor en mi corazón y me levantaba gritando. Y el nene estaba ahí. Recuerdo un día estaba durmiendo conmigo y dice: Daddy, what happened? Y eso solamente era un sueño. Pero en el sueño, esa pesadilla era tan real. Así que imagínate esta gente que verdaderamente estaban pasando por esta situación. También dice la Escritura, vemos otras emociones desplegadas aquí, es la amargura y la culpa. La Biblia dice, y David dice aquí, también los que habían sido prisioneros de la esposa de David, a Jonán, Abigail, la viuda de David en Carmel, dice: y David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo, y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijas y de sus hijos. Se sentían amargados, tenían amargura, y esa amargura entonces comenzaron a culpar a David. Después de todo, es culpa de David por llevarnos a esta guerra, y ahora estamos aquí, hemos perdido todo. Todas estas emociones, mis queridos hermanos, el pánico, el dolor, la desesperación, la amargura y la culpa, son emociones válidas que cada uno de nosotros como hombres y mujeres experimentamos este tipo de emociones cuando enfrentamos a problemas difíciles. De hecho, en las clases de duelo, en las clases después del divorcio, nosotros lidiamos con estas emociones. Porque hay problemas en la vida, mis queridos hermanos, que hace que brota de nosotros todas estas emociones. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se ha sentido de esa manera? El dolor es tan fuerte. La situación es tan difícil que nos encontramos. Lo primero que nos viene a nosotros es ese pánico. ¿Y ahora qué voy a hacer? Comenzamos, lloramos con la tristeza, el dolor que hay bien dentro de nuestra alma. La amargura, entra amargura, y esa amargura, ese grief, como dicen en inglés, se convierte en coraje y queremos culpar a otros y culpamos. Yo recuerdo hace un tiempito atrás, como 7 años, mi hijo tenía 5 años en aquel entonces, y yo pasé un problema bien serio, difícil. Estábamos los dos solos, y yo recuerdo que yo llevaba a Noah a casa de su mamá y lo buscaba. Estábamos
viviendo en casas diferentes, separados. Y durante ese proceso fue doloroso. Todas estas emociones uno las vive. El pánico, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? El dolor, la desesperación, la falta de esperanza, como que aquí la vida se me acabó. Todas estas cosas. Y luego la culpa, la amargura. Todo eso va en el corazón de uno y como que come a uno y qué sé yo. Habían pasado ya unos meses y ya estábamos un poco más tranquilos. Pero entonces yo recuerdo que nos detuvimos siempre en un restaurante de comida rápida y a él le encantaba comerse cheeseburger plain. Y recuerdo, estábamos sentados, después de comer él se puso a jugar porque tenía una cosita para jugar para los niños. Y cuando regresa, yo estoy en la mesa, yo estoy meditando, yo estoy pensando, yo estoy diciendo, ¿y ahora qué? ¿Cómo yo voy a lidiar con esto? ¿Cómo yo voy a lidiar con mi hijo, con este problema, con esta situación? Jamás pensaba que esto me hubiera ocurrido. Y yo en mi mente empecé a preocuparme, empecé a sentir desesperación, empecé a sentir ansiedad. De repente, el nene viene, 5 años, se me sienta al lado y me dice de una manera firme, Dad, we are standing on the rock of foundation, right? Me dice, pa, nosotros estamos parados en la roca de fundamento, ¿verdad? Y yo que me estaba preocupando, yo abrí los ojos y dije, ¿what? Y le dije, pues claro que sí. Y entonces, yo le pregunto a él, ¿y quién es esa roca? Y él me dice, Jesús. Y después le pregunto, ¿no? ¿Y qué significa eso? We are gonna be okay. Vamos a estar bien. ¿Te imaginas? En ese momento, Dios es tan bueno. Desde ese momento, entonces, empecé a cambiar mi actitud. Y de hecho, mis hermanos, ese es el fundamento de nuestra fe. Dios es nuestra roca. Dios es la roca de fundamento. Amén. Y en esa palabra de mi hijo de 5 años en ese momento, entonces yo me amparé en esa palabra. Y ciertamente todo un proceso, pero gracias a Dios, hoy estoy de pie. Y hoy puedo decir, Dios es bueno y Dios cumple su palabra. Amén. Y Dios me libró de toda esa angustia. Ustedes saben, tiempo después yo conocí a una muchacha por ahí. Aquí estamos sirviendo en esta casa. Amén. Ahora, pero, ¿qué hizo David? Mientras todos ellos estaban paniqueando, mientras todos ellos estaban desesperados, al punto tal de que iban a apedrear a David, David, dice las Escrituras, en el verso 6, dice, y David cobró ánimo, la segunda parte del verso 6, pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios. Vean, mientras que todo el mundo estaba desesperado, mientras que todo el mundo estaban pasando por toda esa situación y a punto ya de paniquearse, como dicen los americanos, de freaking out, David entonces dice, cobró ánimo en el Señor. Qué interesante, ¿verdad? David cobró ánimo en el Señor. Y David lo primero entonces que hizo fue que oró. David oró. ¿No le gustaría a ustedes, mientras está pasando en un momento difícil de su vida, cobrar ánimo, amén, en el Señor? David sabía este secreto, amén. Puso su confianza en el Señor, mis queridos hermanos. Y es que la promesa de la oración es precisamente eso, que cuando nosotros oramos, nosotros recibimos el poder de Dios y la fortaleza de Dios para poder vivir. Cuando nosotros oramos, podemos ver desde la perspectiva de Dios y no desde la perspectiva de nosotros. Nosotros miramos lo que Dios mira y no miramos las cosas que tenemos enfrente de nuestras narices. Amén. Cambia nuestra perspectiva y cobramos fuerza y nos damos cuenta que Dios tiene el control. Amén. Y Dios tiene una salida si nosotros confiamos en Él. Amén.
Pero ¿cómo lo hizo David? Ok, encontró fuerza en el Señor. Pero ¿cómo lo hizo? Primero, David, otra vez, oró antes de perder la calma. Acuérdense, la Biblia dice que tanto David como sus hombres lloraron. Y lloraron mucho, lloraron hasta perder las fuerzas, hasta no tener más lágrimas. Pero David no se quedó ahí, mientras que el grupo entero comenzó a paniquearse y como dicen en el buen puertorriqueño, a friquearse. Así que dicen, freaking out. El hombre dijo, no, le va donde había tal y le dice, dame el efod, y se fue a orar, a buscar la presencia del Señor. ¿Saben por qué? Porque David, a pesar de haber sido un hombre que tenía defecto, la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y lo que hacía diferente a David era que David mantenía esa relación tan estrecha con Dios. Y en todo tiempo David consultaba a Dios. Amén. David consultaba a Dios. Y David entonces va buscando, en vez de friquearse, por así decirlo, David fue a la presencia de Dios. Esto es lo que nos enseña a nosotros, mis queridos hermanos, el pánico, todas estas emociones, el coraje, el pánico y todas estas cosas. Eso se contagia. Es contagioso. Tú estás al lado de gente que están enojados todo el tiempo, tú te pones enojón también. Tú estás con gente que están desesperados y asustados, tú te asustas y te desesperas también. Pero nosotros hemos llamado a hacer la diferencia. Así como el pánico se pega, así como el miedo se pega, también la paz se pega. Porque cuando tú entonces en medio de las circunstancias que todo el mundo está, te vas a buscar la presencia de Dios primero y Dios pone esa paz en ti, la gente va a decir, ven acá, pero ¿y qué es esto? Eso fue lo que hizo David. Cuando David fue a orar, entonces todos se calmaron. Porque ahora entonces Dios le contesta a David y van camino a rescatar y hacer lo que vamos a ver más adelante. Amén. Buscar al Señor. Y a mí me llena de emoción el pensar, el saber que David conocía esto. Y en vez de entonces de asustarse, en vez de friquearse, y no es que diga que no tenía sentimiento, porque él lloró, otra vez lo repito, David lloró, pero antes de actuar, David oró primero y consultó a Dios. David oró primero. Habacuc oraba por el pueblo, hablaba por la situación del pueblo. Y Habacuc le dijo, cuando el Señor le dio la revelación a Habacuc de lo que iba a pasar, Habacuc se asustó. Él dice que sintió temblor, se enfermó cuando vio aquella visión. Pero luego Habacuc decía, aunque la higuera no florezca, aunque las flores, aunque la vid no dé su fruto, aunque las vacas sean quitadas de la majada, con todo, yo esperaré en el Señor, el que hace mis pies como de sierva y sobre mis alturas me hará andar. Amén. En medio del dolor, en medio de la prueba, lo primero que debemos hacer es doblar rodillas. Amén. Pero no es simplemente doblar rodillas, porque David ahora, no tan solamente David va a buscar al Señor, sino que David va ahora a consultar al Señor. No es simplemente ir a la presencia de Dios y Dios, dame esto, sino David fue a hacer preguntas. David fue a consultar con el Señor. Vean lo que dice en el verso 8. David consultó al Señor. ¿Debo perseguir a esa banda? ¿Los voy a alcanzar? ¿Debo perseguir? ¿Lo voy a alcanzar? A veces, y en esto, mis queridos hermanos, aquí está el detalle, lo principal de esto que estamos enseñando. Es que debemos, otra vez, orar primero, consultar a Dios qué es lo que tú quieres que yo haga, qué es lo que debo hacer. Porque a veces decimos, yo quiero hacer esto, bendice mis planes, pero no son mis planes, son los planes del Señor. Amén. Dios tiene plan para cada uno de nosotros. Amén. David fue a consultar
consultar con el Señor, a indagar, a preguntar. Hay oraciones que ciertamente hay oraciones de petición. Nosotros siempre oramos, estamos acostumbrados a eso. Vamos a orar, alguien tiene una petición y presentamos nuestra petición al Señor. Pero hay otra oración que es una oración, preguntar al Señor, Señor, una consulta al Señor, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Señor, yo quisiera hacer esto, pero ¿qué tú quieres que yo haga? Eso es lo que nosotros debemos hacer. Señor, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? ¿Qué yo debo hacer? Tercero, David, cuando oraba, David tenía la expectativa de que Dios le iba a contestar. Amén. Cuando David oraba, David tenía la expectativa, tenía la certeza de que Dios le iba a contestar. David consultó al Señor y vean que en ese mismo verso 8 dice, persíguelos, le respondió el Señor, vas a alcanzarlo y rescatarás a los cautivos. Y de hecho, en la parte de la historia final, dice de esta manera, en el verso, del verso 18 y 20, David pudo recobrar todo lo que los amalecitas le habían robado y también rescató a sus 2 esposas. Nada les faltó, ni del botín, ni grande ni pequeño, ni hijos ni hijas, ni ninguna otra cosa de lo que les habían quitado. David también se apoderó de todas las ovejas del ganado. La gente llevaba al frente y pregonaba, este es el botín de David. David consultaba a Dios. ¿Sabe por qué? Porque sabía que Dios le iba a contestar. Porque sabía que Dios le iba a contestar. En Santiago 1, 6, 7 dice, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Amén. David entendía este principio y David podía declarar, muchas son las aflicciones del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Amén. Pero, ¿y qué tal cuando a veces hacemos preguntas que no son contestadas? ¿Y qué tal del dolor, del sufrimiento que a veces pasamos y las pérdidas? Aún así, David decía y declaraba aún al final de sus días, vive Jehová que ha redimido mi alma de todas mis angustias. Él escribió en el Salmo 46:1, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. ¿Sabe? David pasó por momentos bien difíciles. David tuvo problemas maritales, problemas en la familia, perdió un hijo de bebé, perdió 2 hijos ya adultos, fue traicionado, Saúl lo perseguía sin razón. Pero él dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas las librará el Señor. Y al final de sus días, él dice, vive Jehová que me ha redimido de todas mis angustias. Amén. Porque el Señor en ningún momento otra vez prometió que nos va a librar de los problemas. Pero si Él dijo, yo voy a estar contigo en todos los problemas. Mientras los hermanos van pasando, quiero que escuchen otra vez. Salmo 34:4. David dice, busqué al Señor y Él me oyó,
me respondió y me libró de todos mis temores. Dios nunca otra vez promete que nos va a librar de problemas, pero sí Dios prometió que nos va a rescatar de ellos. Dios está con nosotros. Dios está a tu lado. Hace mucho tiempo atrás, yo compartí con ustedes un poema que a mí me gusta mucho. Estoy seguro que ustedes lo han escuchado. Las huellas en la arena. Ustedes han escuchado eso, huellas en la arena, que han hecho canciones y diferentes poesías sobre eso. Este hombre hace un trato con el Señor y él le dice: Señor, yo te voy a seguir toda mi vida, pero que tú estés a mi lado. El Señor prometió que iba a estar a él al lado todo el tiempo, todo el resto de su vida. Y el Señor le dice: como testimonio de que yo voy a estar contigo, tú vas a ver 2 pares de huellas en la arena, como testimonio de que yo camino contigo. Pasaron los años, donde el hombre partió de esta tierra y fue a reunirse con el Señor. Algo notó él, que en los momentos más difíciles, en los momentos de prueba, en los momentos de dolor, solamente había un par de pisadas, no habían 2 pares de pisadas. Y era en los momentos más duros de su vida. Y él le dice: Señor, tú prometiste que ibas a estar conmigo en todo el tiempo. ¿Por qué me dejaste solo en los momentos más difíciles? El Señor lo mira con amor y le dice: mi hijo, yo nunca te he abandonado, yo nunca te he dejado solo. Ese par de pisadas que tuviste no eran las tuyas, eran las mías, porque yo te llevaba en mis brazos. Enfrentamos día a día problemas, dificultades. Personalmente, tenemos amigos que están pasando problemas difíciles. Pero Dios está a nuestro lado. Dios está aquí. Y yo te invito en estos momentos a que te pongas de pie. Y te invito a que aprovechemos este momento y vengamos al altar del Señor. Ven cómo está, trae tu corazón al Señor. Eso es lo único que busca el Señor, un corazón. Mi corazón yo no sé cuántas veces ha estado roto, pero eso es lo que busca el Señor. No busca un corazón perfecto, un corazón roto. Dios lo sana. Dios quiere sanar tu vida. Dios quiere sanar. Mientras cantamos, el altar está abierto. Aprovechemos este tiempo y vamos a orar. Vamos a presentar nuestros temores, nuestros problemas, nuestras situaciones delante del Señor, como hizo David. Vamos a cobrar fuerzas delante de Dios y vamos a preguntarle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, aquí está mi vida. Señor, tú conoces mi entrada y mi salida. Amén. Señor, gracias. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú nos amas. Gracias por tu cuidado. Gracias por tu bendición. Gracias por amarnos, Señor.
Hoy presentamos delante de ti nuestros corazones, nuestros temores, nuestros miedos, Señor, estas angustias. Sabemos, Señor, que tú nos libras, Señor. Por eso venimos delante de ti y te damos gracias, Señor. Padre, queremos hacer tu santa voluntad. Gracias, Señor. Danos sabiduría, danos discernimiento. Enséñanos, danos guianza, Señor, que podamos cumplir con el plan que tú tienes para nuestras vidas, Señor Padre. A ti entregamos nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor bendiga a nuestro hermano Miguel. Pueden sentarse. Gracias, Miguel, por dejarte usar por el Señor. Y vamos a atesorar este mensaje en nuestros corazones y poner la palabra por obra. Siempre orar primero, no entrar en pánico, no friquearnos, como dice Miguel, sino cuando nos enfrentemos a esas situaciones es cuando tenemos que alzar nuestro rostro al cielo y orar al Señor. Nos vamos a despedir, pero antes quiero invitar a los que nos están visitando por primera vez que se acerquen al mostrador para intercambiar información. Queremos mantenernos en contacto con ustedes. Nos encantaría darle más información de nuestra iglesia, así que por favor salgan, se presenten al mostrador para eso. Si hay alguien que necesita oración, que tenga algún motivo de oración, los invitamos a que al terminar el culto pasen aquí al frente y vamos a tener unas personas que están deseosos de orar por ti. ¿Ok? Así que nos ponemos de pie para despedirnos. La semana que viene empezamos una serie nueva. Así que los invitamos a que vuelvan el domingo que viene, que vamos a hablar sobre fe como la de un niño. Tener fe como la de un niño va a ser la serie nueva. Así que nos despedimos en oración y vamos a recibir la bendición sacerdotal que Dios le mostró a Aarón que tenía que usar para bendecir al pueblo de Israel. Padre, te damos gracias por tu presencia. Gracias por la oportunidad que nos diste de venir, reunirnos para orar, para glorificarte. Gracias por el momento de adoración, por nuestro grupo de adoración. Gracias por nuestro hermano amado Miguel, porque tú lo usas con poder, Señor. Gracias por nuestra iglesia y te pedimos que tú nos despidas a nuestros hogares ahora, Señor. Y como Aarón bendecía al pueblo de Israel, así despedimos a nuestra iglesia. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y te llene de su paz. Váyanse en paz en el nombre del Señor.